compañeros y docentes del máster universitario en didáctica de las matemáticas en educación infantil y primaria tengan un cordial saludo. Les habla el docente y estudiante Alexander Vítola Paternini. En cumplimiento de la primera actividad de la asignatura en didáctica del álgebra, la aritmética y la medida, cuyo fin es la construcción de un material manipulable llamado numerato. Este material fue construido o diseñado por José Antonio Fernández Bravos, que tenía como fin entender y reconocer la aplicación o resolución de situaciones problemas en el sistema decimal a partir del reconocimiento de números, de la operatividad de los diferentes números en el sistema decimal. Para la construcción de mi numerato hice uso de diferentes materiales: cartón, fotocopias y tapas de botellas de refresco. Para la construcción de las cartas hice uso de 3 partes de cartón, las cuales tienen como dimensión entre 18 a 25 centímetros. Luego las pinté de color negro. Asimismo, tomé o imprimí una copia que me representaran diferentes bloques. Estos bloques me representan las unidades, las decenas y las centenas. Es decir, voy a operar números inferiores a 1000. Asimismo, pinté 40 tapas de color dorado. ¿Para qué son estas tapas? Para representar las cantidades en los diferentes niveles o valor posicional, es decir, las cantidades en las unidades, las cantidades en las decenas y las cantidades en las centenas. ¿Qué puedo yo hacer o cuál es la virtud o el objetivo de este material? En primera instancia, se puede decir que se puede representar números o cantidades numéricas. Como por ejemplo, yo puedo representar el siguiente número, en el cual en las unidades están 3, en las decenas hay 2 y en las centenas hay 2. Es decir, tengo 3 unidades, 2 decenas y 2 centenas. ¿Qué número he representado? El 223. Asimismo, puedo representar con estas 3 cartas números inferiores a 1000. Es decir, cualquier tipo de número inferior a 1000. Como por ejemplo, tengo 3 cantidades en las unidades, 0 en las decenas y 4 en las centenas. Es decir, tengo el 403. Así el niño puede representar diversos números. También él puede realizar diferentes operaciones, sean aditivas o multiplicativas. Es decir, puedo representar operaciones aditivas de suma o de resta, o puedo representar operaciones multiplicativas de división y multiplicación, teniendo presente las reglas o las propiedades que hacen parte de la misma. Yo puedo representar problemas aditivos como por ejemplo, tengo en la parte superior una cantidad, en la parte inferior tengo otra cantidad y voy a realizar una suma. Lo que hago es reunir las cantidades de tal manera que cumplan con algunas reglas. Ya les digo cuáles son las reglas. Al reunir yo estas cantidades, he representado o he sumado a partir de 2 cantidades, he encontrado una tercera. En este caso, encontré el 236.
y 3. Yo puedo representar o puedo realizar cualquier tipo de operación, sea aditiva o multiplicativa. Veamos, yo voy a realizar una operación. Voy a realizar esta operación entre dos números. El 244 voy a adicionarle o a sumarle el 56. Pero hay una cosa, tenemos que ver o tener presente las reglas. Si en la unidad inferior hay cantidades mayores o iguales a 10, pasan como una unidad a la unidad superior. Y si en la unidad, supongamos ejemplo, en las decenas tengo 10 decenas o mayores a 10 decenas, pasa a una unidad en las centenas. O lo contrario, si yo tengo o necesito representar una unidad de una unidad superior a una unidad inferior, esta unidad que está en el nivel superior pasa a 10 unidades en la cantidad inferior, es decir, en las unidades. Entonces, voy a hacer la suma de estas dos cantidades, 244, lo voy a adicionar o a sumar con el 56. Como vemos, en el nivel de las unidades o en el valor posicional de las unidades, existen 10 elementos o 10 tapillas. Aplico la primera regla de pasar de una unidad inferior a una unidad superior. Es decir, estas 10 cantidades o 10 tapillas que se encuentran en las unidades pasan a ser una unidad en las decenas. Ya he realizado la primera etapa de la operación en las unidades. Ahora voy a operar en las decenas y observo que también hay cantidades iguales a 10. Entonces, como hay cantidades iguales a 10, también aplico la primera regla. Si existe 10 unidades, sean en las decenas, pasa a una unidad en las centenas, es decir, se convierten en una unidad en las centenas. Entonces, lo que hago es juntar las cantidades que me van a representar una en las centenas. De realizar las dos o adicionar las dos o sumarlas, me va a representar el número 300. 3 unidades, 3 cantidades en las centenas, 0 en las decenas y 0 en las unidades. Me representa el 300. También puedo realizar operaciones como, por ejemplo, Fabián, su papá le regala 41 euros y su mamá le regala 24 euros. Observamos que el fin es que tengo dos cantidades y voy a conseguir una cantidad final. Entonces lo que hago es reunir o utilizo la estrategia de reunir los elementos en las unidades y los elementos en las decenas. Y observo que al reunir los elementos tengo 5 elementos en las unidades y tengo 6 elementos en las decenas.
Significa que actualmente Fabián tiene 65 euros. Para el caso de yo realizar una resta, como por ejemplo ahora Fabián tiene 42 euros y compra una camiseta que le costó 23 euros, ¿cuántos euros le quedó? En este caso yo puedo hacer una correspondencia, es decir, para el caso de restar o de ver la cantidad final, lo que hago es una resta y aplico la correspondencia 1 a 1. Es decir, a cada unidad lo que hago es eliminar o correspondencia de una en la parte superior le corresponde una cifra en la parte inferior y hago una eliminación. Entonces, Fabián le quedó una unidad en las unidades y aplico lo mismo. Hago una correspondencia, es decir, que me la ayude a eliminar o a realizar en la resta en las decenas. Entonces, luego de que Fabián realizó la compra, apenas le quedó 21 euros. Gracias, este es mi material. Fue construido por mí a partir de las instrucciones dadas por el docente, a partir de unos videos o la lectura de ciertos artículos. Que tengan un buen día o una buena noche. Gracias.